trátame bien, porque mañana puedo ser tu jefe. Entonces, título: de la vergüenza al honor. Subtítulo: el discípulo rechazado por su familia y su pueblo debido a su linaje ilegítimo. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. El trasfondo de este discípulo, que está en la Torá, que ya vamos a ahondar en él, está en el libro de Jueces. Saben que algo que me ha llamado la atención de este estudio que Hachén me ha entregado es, yo comencé esta enseñanza pensando en los 12 discípulos del Mashiach, y Hachén no me ha dejado salir de los discípulos, de los jueces, mejor dicho. ¿Por qué? No sé. Tal vez usted tenga la respuesta. Yo me quedo asombrada. No he podido salir de ellos para entrar a los del Mashiach. Y creo que es que hay que atender mucho la parte histórica, geográfica, arqueológica para entender los discípulos del Mashiach. Entonces el discípulo del que vamos a hablar se llama Jefté. Antes de su levantamiento como liderazgo, este Jefté era de Galat, era un galadita. La Biblia no nos dice muchas cosas de su papá ni de su mamá, solo nos dice que era de Galat. Nos habla de que su mamá era una mujer ramera, y eso es lo que nos dice la palabra, que era ramera. Y el padre era Jefté, que era de Galat. Y eso es todo lo que la palabra de Hachén nos habla del trasfondo. Pero vamos a ver más cosas de ahí y vamos a escudriñarlas a la luz de la Torá. Jefté, y voy a tocarle el currículum vitae a Jefté. Vamos a hablar del currículum vitae. ¿Sabe qué significa la hoja de vida de Jefté? Entonces venga conmigo al libro de Jueces. Todos abran su palabra al libro de Jueces, capítulo 11, y vamos a ir allí a empezar a entender la historia de este personaje tan apasionante. Es un personaje sumamente tocado bíblicamente. Entonces, era un hijo que quedó escrito como hijo de una ramera, un hijo que podríamos decir que no era deseado. Porque usted saca esas conclusiones, Pastora Pili. Porque cuando vamos a ver el trasfondo, vamos a ver ahora cómo el pueblo veía a ese hijo. Un hijo no deseado, un hijo sin amor, un hijo sin padres. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11, verso 1, y escudriñemos la palabra de Hachén. Pastor Alfaro. Libro de Jueces en el capítulo 11, a partir del verso 1. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galat. Pero nos dice que a pesar de las condiciones en las que nació, tenía características y dones espirituales desde su nacimiento. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia lo recomienda como un hombre esforzado y valeroso. Pero la Biblia nos deja un estigma, pero hijo de una mujer ramera. Entonces vamos a entrar en el detalle de lo que vamos a hablar. La segunda situación que vemos era que era un hijo despreciado y abandonado. Léalo conmigo en el verso 2. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole:
no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¡Para afuera! ¿A cuántas personas hoy en día se pueden identificar con Jefté? Que era hijo, el hijo como el que le llaman en el mundo el bastardo, ¿verdad? O un hijo ilegítimo, que lo tuvo su papá, pero lo sacaron los hermanos y le dijeron para afuera. ¿Cuántos Jefté están hoy aquí? ¿O cuántas mujeres Jefté están hoy aquí que las mamás las sacaron y les dijeron para afuera? O se criaron en orfanatos, o se criaron fuera de su casa. Bueno, aquí estamos hablando, y entonces cuando tú vas a escuchar esta historia, tú vas hoy a sanar un área espiritual de tu vida. Yo te aseguro que Hashem te va a sanar en todo el proceso un área espiritual de tu vida. Ahora, vamos a la tercera situación. La tercera situación de Jefté no solo fue menospreciado por su familia, sino también por el pueblo de Israel. Vamos a Jueces 11:7. Verso 7 en el libro de Jueces 11. Jefté respondió a los ancianos de Galat: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Ahí está ahí la primera parte. Entonces vienen los ancianos de Galat y Jefté también deja claro que no solo lo echó la casa de su papá, no solo lo echaron sus hermanos, sino que el pueblo de Israel, de Galat, le dijo para afuera. Imagínate, o sea, eso es una cosa que tú dices. Hoy en día, ¿cuánta gente no te rechaza hoy en día? Y tú tomas el rechazo tan personal que no has entendido que no se trata de ti. Y por eso hoy vas a sanar, o vamos a sanar áreas espirituales de nuestra vida. La fama de Jefté era tormentosa. ¿Usted se imagina? Todo el mundo era abandonado, lo echaron sus hermanos, lo dejaron sin herencia, aparte es el pueblo de Israel, lo sacaron. La fama de él era una vida de abandono, una vida de desamor, una vida de rechazo, una vida de desprecio. Pero crece para convertirse en un antisocial. Mire lo que dice el verso 3. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. O sea, es sumamente importante porque cuando yo leí la biografía, cuando estaba haciendo el estudio de Jefté, esto lo he tenido desde hace varios años, dos preguntas que van a ser contundentes. Te aseguro que las preguntas que te voy a hacer hoy te van a cambiar la historia de tu vida. Usted lee ociosos y usted dice que era un hombre que no valía nada, pero si la palabra de Hashem empieza diciéndonos que era esforzado y valeroso, un hombre esforzado y valeroso y ocioso como que no funciona, ¿verdad? Como que esa palabra no es la que tenía que estar allí. Pero eso fue una traducción bíblica. Porque la condición en la que la Torah nos está mostrando era que él tuvo que ser casi como un antisocial, afuera de la sociedad. Entonces la palabra lo toma como que estaba fuera del contexto allí, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos esto, vemos que no solo lo tenían, o sea, no solamente el contexto era familiar, no solo el contexto era sus hermanos, no solo el contexto era social del pueblo, sino que ahora también era un contexto que lo tenían como un criminal. ¿Cuánta gente no ha formado una historia detrás de ti? Perdón. ¿Cuánta gente no ha formado una historia detrás de tu vida? Dice, no, es que acuérdate que nació de la fornicación de fulano y fulano, acuérdate que esto, acuérdate que lo otro, acuérdate que los papás tal cosa, y forman una historia alrededor de ti. Vamos a ver cómo es que la historia cambia la historia. Y diga una palabra que siempre la he escuchado en la boca del pastor Alfaro. El pastor Alfaro le enseñaba una palabra, dice, trátame bien porque mañana puedo ser tu jefe. Dígale al que está a su lado, me tienes que tratar bien porque mañana yo puedo ser tu jefe. A veces nos equivocamos y tratamos a las personas y menospreciamos a las personas por su condición, por su estatus de deshonra, por lo que sea. Pero no se nos olvide que más adelante hay gente
Y si tú te portas mal con alguien, más adelante tú vas a ver que puede ser tu jefe. Así que trátalo bien, porque mañana puede ser tu jefe. Pues bueno, entonces, entremos al trasfondo de este discípulo tan apasionante que tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el trasfondo? Jefté empieza a escuchar el cambio de estatus. Vamos al verso 4 y entremos en profecía bíblica. Escríbame ahí cada palabra que voy diciendo, que le llegue a su corazón y diga: esta palabra está funcionando para mí. Verso 4. Verso 4, estamos en el capítulo 11 del libro de Jueces, verso 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Se volvieron a recordar de que por allá había un hombre esforzado y valeroso. Se les olvidó que le habían dicho que era hijo de una ramera. Se les olvidó que lo habían destituido del pueblo. Se les olvidó todo lo que habían hecho del estatus de vergüenza, ¿verdad? ¿Y a quién van a buscar? Diga conmigo: a Jefté. Diga conmigo: Hashem va a utilizar mi estatus de vergüenza para cambiarlo a un estatus de honor. Amén. No lo pierdas de vista nunca. Nunca vayas a perder lo que te voy a enseñar hoy. Entonces dice: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad dijeron: ¡ah! Pero nosotros aquí, como dijo el Chapulín Colorado, ¿y ahora? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Claro, Jefté, el esforzado y valeroso. Ese es el que tenemos que ir a buscar. Y Jefté, vamos a ver la hermoso que pasa aquí, cuando llega y él les dice: pero ustedes me descalificaron a mí. Ustedes fueron los que me descalificaron. Yo soy el más descalificado frente a ustedes, frente a ellos. Pero Hashem empieza hablándonos quién era Jefté. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, entonces entremos. Según estos antecedentes, el humano no elegiría como juez de Israel a Jefté. ¿Usted lo elegiría? Seamos honestos. Hijo de una ramera. ¿Usted elegiría a ese pastor? Hijo de una ramera, que usted le diga: el pastor se presenta a la congregación con su hoja de vida, que eso es inválido completamente espiritualmente, ¿no? O sea, el Hashem es el que llama, pero hoy en día las ovejas son las que eligen a su pastor. O sea, eso es contra Torah, mejor dicho. Pero entremos en profecía ahí, en auditoría mejor. Y entonces la hoja de vida, entonces sale la diácona querubín protector de la congregación y dice: a ver, pastor, su hoja de vida. Entonces, hijo de una ramera, jamás vamos a escoger un pastor como hijo de una ramera. No. Los hermanos lo echaron de la casa, no tienen ni herencia. No, usted va a vivir de nosotros, pastor, olvídese, lo vamos a sacar de aquí. Y aparte de eso, el pueblo no quiere saber de usted. No, usted está descalificado, pastor. Y sale, ¿verdad? Pero cuando Hashem elige el ser el hijo de la ramera, ser descalificado, desheredado de sus hermanos, el pueblo no quiere nada con él, Hashem dice: ese es. Ay, a mí me encantan estas palabras que le estoy diciendo, porque si usted va a mirar la genealogía de nuestro Mashiach, no vaya a quitar a ninguno de ellos que no era ningún estirpe, pues, que usted diga: qué brutos todos. No. Usted va a ver que en la genealogía del Mashiach hay una genealogía muy clara, porque es que Hashem se encarga de esa genealogía para cambiar la historia a través de ti y de mí. Que eso me encanta. Ya ve a un discípulo y usa sus antecedentes. Diga conmigo: Hashem va a usar de lo vil y de lo despreciado que hay en mí para purificarme, para usarme para su propósito. Déjame darte un consuelo, para levantarte. Él levantó y le dio un espíritu de trabajo ministerial a Jefté. Él empleó para liberar a su pueblo en la hora de la necesidad. Así es como Hashem trabaja. Así es como Hashem va y dice: este es el que yo quiero.
Y el pueblo dice, no, pero ¿por qué no escogemos un doctorado? Uno que sea así como muy elocuente. Y este no se le ve ni elocuente, ni doctorado, nada. Pero ese es el que escogió a Adonai. Ese es el que escoge a Hachén. Bendito sea el Eterno. Así es como Yahweh ve el trasfondo de un discípulo. Escriba eso. Así es como Yahweh me escogió a mí. Tal vez tú eras la última persona en el desierto. Tal vez si hubiera pasado 20 hojas de vida, la última que tuvieras creído que el diácono o la diaconisa o la junta directiva o el profeta querubín de todos los siglos escogiera. Hachén dice, esa es la que quiero. Ese es el que quiero. ¿Cómo tú vas a pelear contra el designio de Hachén? Esto sí como que vamos entendiendo profecía y vamos viendo los designios de Hachén desde otra perspectiva espiritual. Bueno, entonces veamos ahora cómo es que Hachén toma el liderazgo de este hombre y cambia el destino de este trabajo ministerial. Y quiero que venga conmigo, por favor, a Jueces capítulo 4, verso 8, búsquelo. Libro de Jueces, capítulo 4, verso 8. Cuando lo tenga me dice un amén ahí donde está. Jueces capítulo 4, verso 8. ¿Qué dice? Libro de Jueces capítulo 4, verso 8. Perdón, 4 al 8, Pastor Alfaro. 4 del 1 al 8. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y Hachén los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Del 4 al 8, en capítulo 11. Jueces capítulo 11, del 4 al 8. Es que lo dije mal, ¿verdad? Perdóname, por favor, pastor. Tenga paciencia, pastor. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Ay, entonces fíjate qué interesante. No puede decir Yahweh juntamente con la mayoría de nosotros, a menudo buscamos más, ¿verdad? Porque le necesitamos. ¿Cómo es que hoy en día la gente, cuando necesita a Hachén, le busca, ¿verdad? Los ancianos de Galad no buscaron a Jefté porque estaban en muy buenas condiciones. Los ancianos de Galad no buscaron a Jefté porque era el momento en donde ellos podían ganar. Buscaron a Jefté porque sabían que estaban perdiendo la guerra. Así es como Hachén utiliza el momento de más persecución, en donde Hachén utiliza a ese remanente que está guardado, que nadie ha valorado, que nadie ha mirado, a esas vasijas que posiblemente nadie las ha observado. Hoy en día, cuando yo estábamos desarrollando discípulos de liderazgo de Israel Casa Integral, y de pronto nosotros vemos lo que Hachén muestra en una persona y dice, a este lo he escogido para el pastorado. Y cuando nosotros les decimos, hermanos, a Hachén nos ha mostrado que ustedes van a liderar el ministerio tal, dice, pastora, yo no creo, yo me siento, no, pues es que si usted supiera, pastora, no. ¿Por qué? Porque han estado en congregaciones donde nadie ha visto lo que Hachén sí ya vio. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien en el ministerio para servirle a Hachén, somos de los que creemos que somos formador de formadores. O sea, le damos la oportunidad a la persona y dice, vamos, para adelante, tú sí puedes. Porque es que se acabó el tiempo de estar en una silla.
O sea, si tú todavía estás en el nivel 1 y en el nivel 2, donde tú solamente te quieres quedar en una silla sentado y no hacer nada, estás fuera de Torah. Porque en Torah es servicio para el convenio. En Torah es que todos estamos participando. En algo tienes que estar sirviendo. Y si no estás sirviendo, te tienes que cuestionar en dónde estás parado. ¿Cuál es tu identidad en Hachín? En Torah estamos sirviendo porque necesitamos estar verdaderamente en el servicio a Hachín. Sí. La mies es mucha y los obreros son pocos. Bueno, vamos a la respuesta de Jefté, que me llama mucho la atención. Jefté le habla a los líderes de Galat de una forma muy profunda, en la que hoy en día posiblemente tú todavía te encuentras. Del 9 al 11, Pastor Alfaro. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galat: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Adonai los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Mire. Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté: Adonai sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galat, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Adonai en Mizpah. En Mizpah, ahí está en Jueces capítulo 10, verso 17, porque fue en Mizpah, ¿verdad? Es un discurso de Josué también que se hace en Mizpah. Pero yo quiero entrar aquí. ¿Por qué es que Jefté le hace una pregunta a los ancianos y les dice: ok, si yo voy con ustedes y ganamos, yo seré su juez? O sea, ustedes me van a colocar a mí como su líder. Él quería asegurarse que nunca más lo iban a desechar, que nunca más lo iban a poner el dedo para juzgar su mamá, sus hermanos, su herencia, su condición. Nunca más. Diga conmigo: asegúrate de que a ti no te van a volver a poner el dedo del dolor y de la tristeza y peyorativo. Y acuérdate de él, un momentico, asegúrate de eso. Y él se aseguró. Este discípulo, lleno de resentimiento, les dijo algo a ellos que tienen que haber cambiado la historia, y usted se va a dar más a dar cuenta adelante cómo este resentimiento, sin haberse arreglado, es una grieta para un discípulo. Se lo voy a decir en el verso 7. Jefté respondió a los ancianos de Galat, Pastor Alfaro. Respondió a los ancianos de Galat: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Ajá. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? La nota que le quiero dar a conocer es sus palabras. Él estaba resentido con el pueblo de Galat, él estaba resentido con la casa de su papá, él estaba resentido con todo lo que había pasado, ¿verdad? Y les dice: ¿no me aborrecisteis vosotros? Cuando un discípulo está resentido, saca su resentimiento para colocarlo en la cara de otras personas. ¿No me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? No solo culpamos realmente a esta gente, le había hecho mucho daño. Él quiere una revancha y él quiere venganza. Esa es una grieta de un discípulo. Cuando no sabe manejar su área y se siente que lo rechazaron y se siente que le hicieron daño y se siente que la gente se portó mal, ¿verdad? Es una grieta, es un momento difícil. Estamos viendo un momento difícil. Pastora, pero es que ten en cuenta que había que decir algo de lo que pasó. ¿Sabes? Cuando nosotros nos defendemos, le quitamos la oportunidad a Hachén de defendernos. Por eso más adelante usted va a ver cosas que van a pasar. Cuando hay una grieta en el discipulado nuestro de resentimiento, es peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque la grieta va a salir más adelante en un área espiritual de nuestra vida. Cuando nosotros no somos seguros de nuestra vida espiritual, creamos grietas en el discipulado, grietas en el ministerio que más adelante nos van a repercutir. Bien. Les dice: yo seré su caudillo si me dejan ir a mí como líder. Y no solamente quería asumir su liderazgo en dicha crisis, sino también que quedara como líder después de la crisis. O sea, dijo: estos de Galat son tan capaces que me dejan como líder
mientras que ganan. Pero después de no ganar, me van a sacar. Él no quería ser rechazado. Diga conmigo, ¿y quién quiere ser rechazado? ¿Tú quieres ser rechazado? No, nadie quiere ser rechazado, ¿verdad? Pero a veces tú lo tomas personal y no te das cuenta que el rechazo es un espíritu y que el rechazo solo tú lo puedes transmitir. Hay gente que desde muy pequeña ha tenido un espíritu de rechazo y tiene un miedo escénico que lo vuelvan a rechazar. Entonces por eso no le sirve a Hachel, porque tiene un miedo, todavía tiene un área espiritual ahí batallando y dice, yo tuve mucho rechazo, yo no quiero que me vuelvan a rechazar, y por eso tal vez no le estás sirviendo a Hachel en el área en la que le tienes que servir. Entonces vamos a ver el juez que comienza a liderar. Acuérdense que dejé la grieta, pero ahora voy a ir al hombre esforzado y valiente. Expuse una grieta pequeña, ahora la vamos a ver, ahora más tardecito la vamos a ver ampliada. Pero por ahora vamos a ver el juez que comienza a liderar. Déjame decirte algo. Les he dicho que en el antiguo Medio Oriente, ¿verdad? En la parte histórica, geográfica, pública, política, arqueológica, se tiene que analizar muy bien. Este no era el único pueblo que había en Israel. Estamos hablando de que había una guerra contra los amonitas. Y ya vamos a hablar de esto en una parte sumamente importante del área espiritual. Entonces el juez comienza a liderar. ¿Cuál es el trasfondo con el que este juez comienza a liderar? Yo quiero llevarlos a este episodio tan apasionante. ¿Qué es EDM? Estudio Bíblico Maná es un ministerio de Israel Casa Integral. La misión de Estudio Bíblico Maná es la enseñanza de las Escrituras de Bereshit, Génesis, a Apocalipsis, desde una perspectiva mesiánica. Israel Casa Integral se especializa en el estudio y la enseñanza de las Escrituras, desde su contexto histórico, arqueológico, geográfico, lingüístico y cultural, utilizando las últimas investigaciones, fuentes acreditadas en el tema literatura extrabíblica. Presentamos una lectura mesiánica de la Biblia en cada estudio. Acompáñanos a este viaje apasionante. Jefté entra primero a negociar con el rey de los amonitas. Acuérdense que la guerra era contra Amón, ¿cierto? Entonces vamos a hablar en Jueces 11, 12, 13, cómo es que Jefté entra en escena histórica y geográfica para entenderlo. Nadie que quiera liderar puede entrar a las escenas de liderazgo sin antes conocer territorio. Hay un ayuno que yo le recomiendo a todos los líderes que quieran liderar. El ayuno territorial. Es que, hermanos, hoy en día la gente, todo el mundo quiere liderar. O sea, es fácil comprar una cámara, poner unas luces, cámara, acción. Empecemos. Como si esto fuera así. Usted sabe la cantidad de cosas espirituales que vive uno en una enseñanza. Territorialmente tú tienes que entender cuáles son los espíritus, cómo se mueven. Usted tiene que entender cuáles son las huestes espirituales de maldad. Usted no puede entrar a un territorio sin antes entender en qué territorio está parado. Esto, Jefté lo entiende muy bien. Vamos a ver entonces a Jueces capítulo 11, 12 y 13. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló con todas sus palabras delante de Adonai en Mizpá. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Viene una parte sumamente importante aquí. Primero le hace una pregunta, manda mensajeros al rey de los amonitas. Yo necesito que usted primero entienda qué es lo que Jefté está planificando aquí. ¿Por qué? Porque un discípulo generacional tiene que ser un negociador. ¿Cómo así, pastora? Claro.
Usted no puede entrar a un territorio espiritual de pelea si usted primero no está en proceso de entender qué está pasando al otro lado de la historia. Usted no puede decir, oh, yo voy a liderar, vamos a dar un ejemplo, las Islas Caimán. Perdóname, nada más que hablando de las Islas Caimán, usted ya sabe que hay caimanes, ¿cierto? Usted tiene que entender cuáles son los espíritus que se mueven allí, cómo se está moviendo el territorio, qué es lo que está pasando en la atmósfera, cuál es el presidente, cuál es la ideología, cuál es la geografía, cuál es la historia, cuál es la sangre que se ha derramado en esa tierra. Hágase un ayuno territorial para que vea lo que significa entender el liderazgo desde una perspectiva hebrea. No entre al territorio sin antes ver lo que está pasando dentro de ese territorio. Entonces, aquí es donde entra algo sumamente importante. El discípulo debe de saber con qué espíritu se está enfrentando. Usted no puede pelear una batalla sin antes entender contra qué espíritu se está. Porque por eso es que tenemos líderes fracasados hoy en día. Por eso es que tenemos discípulos que no llevan ni un año y dicen, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque el discípulo no está discerniendo contra qué espíritu se está peleando hoy. Parece que esos espíritus estuvieran a favor, ¿verdad? El Superman, el Batman, el Capitán Centella, el Capitán América. Pero ellos no pelean a favor de Hashem. Ellos se creen dioses que no necesitan a Hashem. Entonces tú tienes que entender el trasfondo espiritual, geográfico, histórico, en el cual se está desarrollando la causa de Hashem. Hashem no te llamó a ti a meterte en un campo de territorio sin antes explorarlo. Y eso es lo que está haciendo en este momento Jefté. Amados, les aclaro que los hijos o la descendencia de Amón, es decir, los amonitas, actualmente conocidos como los jordanos, por eso es que usted, cuando usted lee lo que yo les enseño en la cartelera del cielo y lee las noticias de la cartelera del cielo, y yo les digo, miren la cartelera del cielo, miren lo que está pasando, ¿por qué Cisjordania? Porque Cisjordania es Amón hoy, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante entender históricamente a Cisjordania? ¿Y por qué es tan importante entender qué está haciendo Israel para sostenerse en la frontera de Cisjordania? Sin eso, usted no va a entender la historia, porque si no la historia, el que no entiende la historia está destinado a repetirla. ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Le dice ¿quién? Amón a Jefté. Vamos, Pastor Alfaro. Verso 13. El rey de los amonitas. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle... Ay, pastor, perdóname que te interrumpa. Ahora lo interesante que pasa aquí. El rey de los amonitas, y es importante que yo explique esto para que nosotros entendamos, el rey de los amonitas es sumamente importante aquí. Cuando nosotros vemos los dioses de los cuales estamos hablando en el trasfondo histórico, geográfico y religioso, Moloch era los sidonios, Astarot, sidonios, Quemos, moabitas, Milcom, amonitas y Baal de los cananeos. Pero resulta que Jefté se da cuenta, en la historia que estamos hablando en este momento, se da cuenta que los amonitas están diciendo algo que es completamente incorrecto. ¿Usted ya pilló el detalle? ¿O necesita que yo se lo diga? ¿Por qué? Vuelva a leer el verso 13 y pille el detalle. Si usted no lo ha pillado, no puedo seguir porque sin ese detalle perderíamos el tema de Jefté. Verso 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Platico. ¿Dónde Israel tomó la tierra?
eso está históricamente establecido, se dan cuenta que ahí es donde entran los parachá, y los parachá tienen que mostrarnos a nosotros, porque vieron 42 jornadas, ¿se acuerdan? Las 42 jornadas de Israel, donde Israel nos mostró por dónde caminó y cuáles fueron las guerras, y eso es importante. Usted tiene que ir con parachá versus historia versus discipulado. Por eso en Israel Casa Integral tenemos tan claramente establecido el estudio bíblico, la salilla de Parachá, el estudio de la Parachá, ¿verdad? Parachá en familia, Parachá Shemini, y luego todo ese compendio lo terminamos dando el punto de vista de la Parachá desde una perspectiva del Brit Hadasha. Todo eso tiene que ir acumulándose en un discipulado, porque si este versículo nos queda ahí, y si Israel invadió el territorio amonita, ellos tienen todo el derecho de reclamarlo. ¿Sí o no? Vamos al libro de Números, capítulo 21, 24 al 26, y descubramos, pille el detalle. Usted tiene que pillar el detalle histórico, porque si no, perdemos el momento histórico de la palabra de Hashem. Vamos al libro de Números, capítulo 21, verso 24, Pastor Alfaro. Libro de Números, capítulo 21. Vamos a este texto en el verso 24. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. O sea, que la tomó o no la tomó. No, Israel no entró a la tierra de los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, ¿verdad? Vean lo que voy a compartir. Ahora, deténgase ahí un momento y diga conmigo: el discípulo que no conozca Torah no puede defender Torah. ¿Cómo vas a defender algo que tú no conoces? Aquí es donde entra el por qué es que los de Galat fueron a buscar a Jefté. Porque conocía la Torah, porque era un hombre versado en la Torah, porque un hombre que va a ir a defender la causa de Hashem no puede entrar sin entender Torah. ¿Cómo es que hoy en día la gente con 3 clases de Torah ya quiere liderar? ¿Cómo es que hoy en día la gente dice: oh no, es que yo ya pasé un año del ciclo de Parachá, yo ya estoy listo para enseñar? Inmadurez. Vamos a ir aprendiendo, pero vamos siendo discipulados, amados. El rey amonita dio la respuesta a Jefté: por contra Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto. Pero Israel no tomó la tierra de los amonitas porque la frontera no los dejaron pasar. El rey de Amón dio una simple respuesta al decir que ellos estaban en Israel, porque en realidad era su propia tierra, y que Israel se las quitó injustamente. Eso es como hoy en día, cuando yo escucho a los mismos cristianos decir que Israel sí invadió las tierras de Irán y de Irak, y todo eso fue invadido por Israel. Perdón, yo digo, pero un momentico, eso es no conocer la historia. De ninguna manera, Israel nunca invadió eso. Hay que conocer la historia de qué fue lo que Hashem le entregó a Israel, y quién fue el que invadió a qué, y por qué es que Israel volvió en 1948 a tomar la tierra que Hashem le entregó. Ellos están peleando un territorio completamente bíblico, legal. Ese es el convenio legal. Pero como no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Un discípulo generacional, diga conmigo, un discípulo generacional conoce el convenio de Hashem. A ver, Pastora Pili, explique el convenio de Hashem. La pregunta que te voy a hacer a ti: ¿acaso hay algún documento legal donde diga que esa tierra se la compró Israel y la compró legalmente? Sí la hay. ¿Acaso hay histórico, geográfica, arqueológicamente establecido que Israel tiene una tierra que Hashem le entregó? Sí, sí la hay. Pero si no la conocemos y no la estudiamos y no peleamos y no enfrentamos lo que es la verdad, estamos condenados a que nos echen y nos desalojen y nos digan: esto no es de ustedes. Y esto es lo que está pasando aquí en vivo y en directo. Esto no es con sentimientos. La tierra de Israel no se conquista con sentimientos. Ay, porque es que nosotros que somos tan pobres. No. Esto no es con sentimientos.
El discipulado no es con sentimientos, hermanos. El discipulado tiene que ser radical y verdadero en la obra de Hashem. Recuérdeme, entonces, ¿quién era el Dios de los amonitas? Recordémoslo. ¿Quién era el Dios de los amonitas? ¿Quemos era el Dios de los amonitas? ¿Sidón era el Dios de los amonitas? ¿Astarte era el Dios de los amonitas? Si no sabemos ni siquiera quién era el Dios de los amonitas, ¿qué estamos defendiendo? ¿O cómo nosotros podemos decir, entendemos lo que estamos hablando? Esta es algo que tiene que ser muy, pero muy de auditoría bíblica en el discipulado tuyo. El Dios de los amonitas era Milcom. Pero aquí vamos a ver algo sumamente importante. Pille el detalle, necesito que pille el detalle. Jueces capítulo 11, vamos al del 14 y vamos a ir leyendo para que pille el detalle. Jueces capítulo 11, verso 14. Sí. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, Sí. para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Para ahí, papá. ¿Cómo entonces nosotros podemos empezar a entender? Diga conmigo, Jefté conocía Torah. Y sin Torah no hubiese podido defender la causa de Hashem. Él hubiera podido ir a la guerra y pelear, pero necesitábamos dejar un antecedente, amados hijos. Venga conmigo a Devarim, Deuteronomio capítulo 2 del 9. Y nos vamos a demorar hoy un poquito más en la enseñanza, pero lo vamos a disfrutar, se los aseguro. Dice 9:19. Devarim 2, 9:19. Dice: y Yahweh me dijo. Y Adonai me dijo: no me molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Sigue. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Sí. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Ajá. Y en Seir habitaron ante los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Adonai por posesión. Ahí. Entonces, Jefté les está recordando, les dice un tico, recordemos historia, y Adonai nos está mostrando la historia en vivo y en directo. Sigamos desde el verso 15. Para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que, reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Ahasa y peleó contra Israel. Pero Adonai de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así lo que Adonai, Dios de Israel, desposeyó a los amorreos delante de su pueblo, Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú?
Así todo lo que desposeyó de Adonai nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tú, el cuestión contra Israel, o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Hesbón y a sus aldeas, a Areor y sus aldeas, y a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no le habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Adonai es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió. Muy bien, gracias. Tremenda historia, ¿no? Jefté conoce la historia y le enseña al rey de Amón que está equivocado, que esa no era la forma en que le está pidiendo un territorio, porque está pidiendo un territorio ilegal. Para poder pelear verdaderamente una causa, tienes que conocer la historia. Para tú pelear la causa de Adonai, tienes que conocer la palabra de Hachén. Tú no vas a pelear la causa de Hachén con tus propias armas, porque por eso es que a veces perdemos las grandes batallas de Hachén, porque no conocemos la historia. No conocemos qué está pasando en el Antiguo Testamento. Entonces la gente hoy en día dice, no, es que el Antiguo Testamento fue abolido, porque no conoce la historia. Y como no conoce la historia, está condenado a repetirla. Tremendo. Bueno, Jefté entonces le recordó, ¿verdad?, al rey de los amonitas, que ya los amorreos habían conquistado a los amonitas. Ya los amorreos habían conquistado a los amonitas y tomaron control de la tierra. Cuando Israel derrotó a los amorreos en la batalla, ellos simplemente tomaron la tierra. O sea, Jefté le está diciendo la verdad al rey de los amonitas. Le está diciendo, se está peleando una causa completamente fuera de sí. Y la guerra contra los amorreos fue iniciada por la viciosa guerra de los amorreos. Le dice, recuerda que ustedes fueron los que empezaron este problema y ahora ustedes quieren venir contra Israel. Jefté viene con una causa justa, a hablar historia justa. Eso es lo que te quiero enseñar en este momento. Que cuando hay un guerrero valeroso, cuando la palabra nos da una característica de guerrero valeroso, no es porque supiera manejar armas, que sí las sabía, sino porque sabía y entendía Torah, historia. Había estudiado Parashá, había estudiado la Torah, la conocía. Entonces está defendiendo una causa que sabe que es lo que está defendiendo. No es ahí un improvisado. Por favor, amados, esto tiene que quedar claro dentro de nuestra vida espiritual. Este es un reto inherente para nosotros hoy. Si tu Dios es lo suficientemente poderoso para darte la tierra, entonces deja que lo haga. Si tú tienes a Dios poderoso, a tu Quemos, deja que tu Quemos lo haga. Si es tu Milcón, pues deja que tu Milcón lo haga. Pero veamos quién es nuestro Adonai. El que me puso aquí, me respalda. Baruch Hashem, cuando nosotros nos paramos en esa autoridad espiritual y entendemos dónde estamos parados con Hashem. ¿Cuánta gente hoy en día me dio una guerra espiritual y el Dios, los amonitas espirituales están viniendo y te dicen, los vamos a sacar del ministerio, los vamos a tirar, se van a ir, lo que sea? Y la gente dice, ay, sí, qué miedo, porque es que la gente... No, a ti quien te puso ahí es Adonai, el único que te puede quitar es Adonai. Eso tiene que quedar claro en la autoridad espiritual de un discípulo. Bueno, avance. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. Bueno, avancemos porque esto se va a poner genial. Tiene la autoridad de Hashem
desafía al rey Amón y comete la segunda grieta ministerial. Verso 29. Verso 29. Y el espíritu de Adonai vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Adonai diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Adonai y le ofreceré en holocausto. Aquí viene el área más tremenda que les quiero compartir. ¿Qué necesidad tenía Jefté de hacer ese voto? Si ya Hachén le había dicho lo que tenían que hacer. El Ruja, el espíritu de Adonai, mire lo que dice: el espíritu de Adonai vino sobre Jefté y pasó a Galaad, y luego recogió en Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Se acuerdan lo que estoy hablando? ¿Quiénes fueron los que lo rechazaron? O sea, le mostró la gracia en la casa de su familia donde lo rechazaron. Le mostró la gracia de Adonai y el respaldo de Hachén en el pueblo que lo rechazó, en Mizpa, en el voto que le hicieron los ancianos y le dijeron: tú liderarás ahora y después liderarás. Mas sin embargo, nosotros como discípulos le ponemos de nuevo vellones a Hachén. Mira, es que yo voy a hacer un voto porque pues yo no estoy como muy seguro que tú puedas estar conmigo. Ya Hachén, el espíritu de Hachén estaba con él, pero él hace un voto indebido. Ese voto le costó la grieta del resentimiento. Él dijo: no hay sea que de pronto no me acompañe Hachén y vuelvan y me echen estos y vuelva yo a ser desacreditado. Entonces mejor voy a hacer un voto con Hachén. Eso es grave, grave, hermanos. Tú no necesitas meterte en líos con Hachén, porque tú le vas a servir y Hachén ya sabe nuestras grietas, nuestras diferencias, nuestros desafíos humanos. Así que si tú no estás seguro de servirle a Hachén, ese es el grave problema. Hachén, es que yo te hago un voto, es que si yo te serviré, yo nunca me olvidaré del momento en donde mi esposo Roberto, cuando nació David Sebastián Alfaro, que nació 6 mes 1 y estaba con pocos días de vida. Los médicos no aseguraban mucha vida para él y él estaba allí en la incubadora. Mi esposo vino y colocó las manos sobre la incubadora y dijo: padre, si lo sanas te serviré. Y sí, Hachén lo sanó, pero no fue así como muy automático que te serviré, porque al otro día le ofrecieron un puesto con mayor remuneración y dijo: pues espérate un momentico, que es que me ofrecieron un puesto y como que no te seguiré muy rápido, así pues así que digan que brutos, que rápido, no, ¿verdad? Hachén conoce nuestros desafíos, nuestras humanidades, ¿verdad? Y Hachén no necesita que tú hagas voto. Hachén te llamó, Hachén te respalda, Hachén te envía, Hachén está contigo. Pero él hace un voto y el voto le costó porque fue otra grieta espiritual. Entonces viene la parte donde Hachén le da la victoria. El espíritu vino sobre Jefté y esta era la fuente de valentía de Jefté y puede ser la fuente del coraje para todos nosotros también. Cuando seamos acosados por esos temores, por esas ansiedades que tenemos ministeriales y necesitamos llenar nuestras vidas, ¿verdad? Y en vez de llenarla en la presencia de Hachén, le ponemos votos. Hachén, es que si tú estás conmigo, yo voy a diezmar. No haga eso. No haga eso, porque entonces no va a diezmar. Usted va a cometer el error al revés. Mire, la gente dice: pastora, ore por mí. ¿Por qué quieres que ore por ti? Porque yo me gané la lotería. Y no, aléjate de mí, yo no oro por eso. Porque si te ganas la lotería, que no creo en la lotería, no vuelves, te desapareces. Pintaste un bosque y te perdiste. Cuando tú dices esas palabras son peligrosas. Hay gente que me ha dicho: pastora, ore por este voto que voy a hacer con Hachén financiero, digamos así, y cuando llegue el dinero lo voy a colocar. Nunca lo coloca. ¿Por qué? Porque esas cosas manejan una vida espiritual en tu vida. Yo voy a enseñarte hoy algo profundo. La llenura del Ruaj HaKodesh que está hablando la palabra aquí
nos hace avanzar. Vamos hacia adelante en el sentido del progreso espiritual. Así que cuando tú sabes que Hachén está contigo, Hachén no le pidió el voto a Jefté. Jefté le hizo voto a Hachén. Porque Jefté dijo, yo le serviré. Hachén conoce que yo lo haré como yo le estoy diciendo. Y viene lo profundo. Vamos a Jueces 32, en el voto de Jefté a Hachén. Verso 32 y 33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Adonai los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Ajá. Y he aquí, su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Cómo fue? Que entonces en la grieta de un discípulo de hacer votos y no cumplirlos. Hay votos que el hombre ha hecho con el hombre. Hay votos que no son los votos que, por ejemplo, cuando la gente hace un voto financiero, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado con Hachén en eso. Pero hay votos donde este tipo de votos que Jefté hizo con Hachén son votos entre Hachén y él, ¿verdad? Y aquí es donde viene la grieta del discípulo. Si Jefté mató a su hija en sacrificio a Yahweh, ¿sabías que el 90% de los eruditos bíblicos consideran que Jefté sí sacrificó a su hija como un sacrificio humano? Es importante entender el lado de Adonai en esta respuesta bíblica. Levítico capítulo 28, verso 21. De acuerdo a la Torá, vamos a entender esto. Este es el resultado de la enseñanza de hoy. Levítico capítulo 18, verso 21. Quiero que todos los que están escuchando este mensaje resuelvan esto en Jefté para que entiendan lo que sucedió en esa grieta, que no podemos cometer errores, pero que también hay que entender qué fue lo que pasó allí. Libro de Levítico capítulo 18, verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Adonai. Pastor, ¿te das cuenta la magnitud de lo que está diciendo esto? ¿Sabían ustedes que por haberse enseñado, por haber manejado muy mal esta enseñanza en los tiempos de Jefté, después de la muerte de Jefté, los hijos de Adonai comenzaron a hacer sacrificios de sus hijos a Moloch? Pensando que esta era la forma en que hacían un voto a Hachén, que era lo más erróneo posible. Nosotros tenemos que entender que Hachén no nos está pidiendo sacrificios humanos. Venga conmigo a Devarim, capítulo 12, verso 31. Y vea esta enseñanza desde la perspectiva bíblica en la que estamos manejándola hoy. Libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 12, verso 31. Y no harás así a tu Elohim, porque toda la casa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses, a sus ídolos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus ídolos. Entonces, Jefté no podía caer en esa trampa, en ese voto que él había hecho, pero en esa trampa que el enemigo le estaba formando. Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Vamos al 34 de Jueces 11 para que continuemos viendo qué fue lo que pasó allí. ¿La sacrificó? No. ¿Pero qué pasó con ella? 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa. Libro de Jueces, capítulo 11, verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. ¿A su qué? A su casa. A la casa de su familia, vuelve allí, ¿verdad? Y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido,
y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Hashem y no podré retractarme. Wow, tremenda palabra. La palabra de este hombre era su palabra. Él había podido decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que me anticipé, lo dije muy rapidito. No. Él era un hombre devoto. Él era un hombre de palabra, él no fue necio y él no debió decir las palabras porque Hashem no se las estaba pidiendo, pero él necesitaba cumplir lo que él había dicho, aceptar lo que él le había dicho al Señor. Ahora, no era que usted estuviera pensando en sacrificio en cuanto a sacrificar a su hija, porque la Biblia nos deja claro que Jefté conocía la palabra de Hashem. Contésteme ahí en el chat, ¿sí o no la conocía? La conocía, la conocía. ¿Usted cree que le contestó mal al rey? Mire, todo lo que la palabra nos deja escrito es porque la palabra nos va dando la pauta, ¿verdad? Se toma el tiempo de explicarnos toda la historia de lo de Amonitas, por donde pasó Israel, las 42 jornadas, Israel no tocó tu territorio, te estoy diciendo que conciliemos, yo estoy con Adonai, si tu Dios es más grande, pues manda a tu Dios, pero te aseguro que te va a ir mal, el espíritu de Adonai está conmigo, pero yo voy a hacer un voto. Y ahí es donde entran nuestras debilidades, lo humano de nosotros, ¿verdad? Él conocía la palabra de Hashem. Vemos entonces en Levítico 18:21 y en Devarim 12:31 lo que es el voto y lo que estaba pasando con los hijos de Israel sacrificando los ídolos, y Jefté sabía que eso no era permitido. Por lo tanto, no era para tomar una posición de hacer holocausto por su hija. La hija de Jefté, diga conmigo, la hija de Jefté demuestra ser una hija de discipulado generacional. Amén. Le voy a demostrar por qué le estoy diciendo esto. Esa hija había sido educada por un papá. Esta no era del estirpe donde el papá iba a decir, no, pues lo tuve con una mujer. No. Esta era una hija que él había cambiado todo su deshonor, acuérdese, de la deshonra al honor. Y esta era una hija de honor, virgen. La palabra se toma el tiempo de mostrarnos que la niña era una niña virgen y era una discípula generacional de su padre. Ella entendió el voto de su padre. Se nota que Jefté la había criado con principios toraicos. Vea lo que ella hace. Ella entonces... Verso 36, capítulo 11 de Jueces. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Hashem, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Adonai ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Exacto, no dice... Aquí es donde entra, ¿por qué no es un holocausto? Porque ella no conoció varón. Ella quedó virgen y esa fue la posición donde quedó consagrada. Fue una mujer ¿de qué? De templo, de tabernáculo, de Mizcán. ¿Por qué es tan importante ver esto? En el libro de Éxodo, en el capítulo 38 y en el verso 8 nos muestra que había gente consagrada para el Mizcán. Cuando nosotros vemos a Ana consagra a Samuel para el Mizcán. Entonces, ¿por qué nosotros creemos? Porque creo poderosamente y tiendo a defender la Torah en su esencia, es porque nunca la Torah permite sacrificio humano. Ya les enseñé, ella no podía ser la primera mujer sacrificada, ¿verdad? Porque entonces no necesitamos al Machía. Además, era una mujer que no cumple las condiciones de ser Machía. Por favor, claro, entendible. Y 3, su virginidad
Es lo que ella está haciendo en Deches. Ok, no voy a tener marido, me voy a convertir en una mujer de Mizcán, de templo. Y ahí es donde nosotros encontramos el detalle. Ahora, muy bien, excelente. Pero amados hermanos, el punto aquí es los votos que tú hagas con Hashem. Hay votos financieros, hay votos matrimoniales, hay votos espirituales que tú tienes que entender que eso es muy claro con Hashem. ¿Y qué legalidad tú le das al voto? A ver, Pastora Pili, explica eso. Muy bien. Le has dado la palabra a Yahweh y podrás retractarte fácilmente. Le has dado la palabra de convenio a Hashem y decir, ¿sabes qué? Yo como que, mejor no, mejor me retracto, mejor no, pastora, porque es que yo sabes que es que no creo que esté preparado. Digo, ¿a quién le diste el voto? ¿A Adonai o al hombre? 1, 2. Tómese un minuto ahí que le estoy diciendo algo que va a cambiar el destino de su vida. Cuando tú le haces un voto a Hashem y llamas al 33, clama a mí y yo te responderé, y Hashem te responde. Dice, y luego dice Isaías 65, 24, y antes de que tú me hayas clamado, yo ya te habrá oído. ¿Verdad? Esas son 2 citas tremendas para mi vida. El voto es una promesa, es un compromiso asumido delante de Yahweh. Y como seguidores de Hashem, Yefté nos recuerda que hemos dado la palabra a Yahweh. Hemos confesado nuestra fe en Yeshua. Usted sabía que eso es un voto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que la gente hoy en día dice, no, es que ya no cree en Yeshua, ahora ya no cree en Yeshua? Pero si hizo un voto. Hizo un voto con el Machía. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Yeshua es Adonai y creyeres en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, serás salvo. Es un voto. ¿Cómo es que has olvidado tu voto y has rechazado el convenio? Hemos declarado que somos seguidores y discípulos de Yeshua HaMashiach. ¿A ti te parece que eso es cualquier voto? No, pero es que yo ya no soy seguidor de Yeshua, ahora soy seguidor de Buda. ¿Cómo así? No, pues que yo ahora no soy seguidor de Buda, sino del Islam, del Alá, del Corán. Hemos alabado a Yahweh con nuestros cantos y nuestras palabras, y eso es un voto. Yo te serviré, pero hasta que lleguen los problemas. Hemos proclamado nuestra parte junto con el pueblo de Adonai. Pastora, dime cuándo. Por eso es tan importante el mikve. ¿Usted cree que se va a ir a mojar? Mojarse se moja cualquiera. Pero sumergirse, se sumerge la gente que empieza. Usted sabe por qué es el mikve, ¿verdad? La tevilá. La tevilá es una confesión pública de que tú le has dado, que tú estás proclamando que eres parte del pueblo de Israel, que aceptas la Torah viviente, que aceptas el convenio de Hashem, no lo que a ti te parece del convenio. Eso es un voto, amados. Como seguidores del Machía hemos dado una declaración, y como te hizo, ¿no? ¿Qué nos recuerda? Podemos hacer. ¿Podrás retractarte de lo que tú le dices a Hashem? Padre, yo acepto tu convenio, yo hago un voto contigo y yo seré fiel contigo en mis finanzas. Sí, pero hasta cuando te parece que el pastor predicó bien. El día que a ti te parece que el pastor te echó una piedra para echar, ese día no diezmas. O te pierdes en el desierto en el diezmo 2, 3 meses. ¿Tú crees que eso es voto con Hashem? Estás mostrando en tu vida unas grietas espirituales. ¿Tú crees que eso no se va a repercutir en tu vida? No podemos retratarnos aun cuando seamos perseguidos. Yo te serviré a Adonai, sí, pero el día que eres perseguido no sigues. No nos podemos retratar aun cuando se burlen de nosotros. Ay, no, que muy toraico tú, pues ahora te puedes mesiánico, pues ahora te crees pues muy santurrón. Sigue a Adonai. No nos podemos retratar ni siquiera en lo más mínimo. Ay, es que yo ya no me siento bien. No. Tú hiciste un voto. Esa es la calidad de discípulo que se tiene que levantar. Hoy hemos decidido que hemos hecho un voto y no nos podemos retratar. Y quiero que tú escribas ahí eso. No nos podemos retratar. Pues aquí vamos. Si Yefté
llegó a tener una posición en Israel tan clara? ¿Tú crees que en el libro de Hebreos hubiese quedado como un hombre de la fe, de la esperanza? Se hubiera dicho, Jefté que sacrificó a su hijo, ¿no? Queda como un hombre del salón de la fama de la fe. Todos Hebreos capítulo 11, versos 32 y 34. 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ay, qué tremenda palabra, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer verdaderamente el mensaje del Evangelio requiere comprender el contexto histórico, cultural, religioso y geográfico, tanto del antiguo Medio Oriente como judaísmo del primer templo y del primer siglo. Abra el mundo de los evangelios estudiándolos en su hábitat natural y vuelva a sentir la emoción de su fe. Únase al estudio bíblico Maná y participe en los evangelios desde una perspectiva nueva y fresca. La perspectiva de la Torá, desde Bereshit hasta Revelación. Una producción de Israel Casa Integral. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Si Israel Casa Integral ha sido en la enseñanza de bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.israelcasaintegral.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.